días. Buenos días para todos. El tribunal ha llevado una resolución. Esta resolución ha sido adoptada de forma unánime por los tribunales que componen el tribunal. Y en primer término, veremos con respecto a la competencia. El tribunal ratifica su competencia teniendo en cuenta que esta causa llegó a través de un sorteo público, no hubo excusación o inhibición por alguno de sus miembros, como tampoco las partes presentaron recusación alguna. Con respecto a la competencia territorial, somos territorialmente también competentes, porque estos fueron imputados, acusados dentro de lo que hace a los tribunales de la capital. Y con respecto a la vigencia de la acción, la misma se encuentra vigente aún. No se cumplieron los plazos establecidos en los artículos 136, 137 y su modificatoria a la ley Camacho. Y con respecto a la pena, la misma no está prescrita. Bueno, ¿qué es lo que el tribunal tiene comprobado según lo que aconteció en este juicio oral y público? Para este tribunal, por unanimidad, ha quedado probado que en el marco de la investigación realizada tras una denuncia presentada ante el Ministerio Público en fecha 20 de abril del año 2020, que hace relación al llamado de la licitación pública identificada como IDEM 382-100, adquisición de productos por emergencia sanitaria, convocada por Petropar por compra directa por vía de excepción de Patricia Zamudio Torras como presidenta de Petróleos Paraguayos Petropar, basada en la declaración de emergencia sanitaria y en el contexto de la mitigación de la propagación del virus COVID-19, adquirió en fecha 1 de abril del año 2020 por compra directa vía excepción los siguientes insumos: 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarilla N95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros, 30 unidades de palets, 15 unidades de termómetros láser, 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de media máscara para 2 cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 unidades bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 cajas de guantes de nitrilo de la empresa proveedora Solmedic S.A. Y en tal contexto pagó la suma de 359.700.000 guaraníes, IVA incluido, según lo consignado en el contrato, cuya adquisición fue documentada sin que hayan ingresado tales productos a la institución, a pesar de los documentos que reflejan una entrega que no se dio en realidad. Todo este proceso de adquisición pública fue realizada en connivencia con los propietarios de la empresa proveedora adjudicada Solumedic S.A. Dicha compra fue por la vía de la sección adjudicada Solumedic, que fue la única firma proveedora que acudió a la convocatoria, por un monto que ya mencioné de 359.700.000 guaraníes, IVA incluido. El proceso de compra inició el 16 de marzo del año 2020, con la nota interna 28, por la cual Roberto Luis Cabrera, gerente de la Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Petropar, se expidió sobre la necesidad de realizar una compra por la vía de excepción por la urgencia impostergable en el marco de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas para la adquisición de equipos y productos necesarios para mitigar la propagación del virus COVID-19 en las instalaciones de la empresa estatal, cuyo documento fue recepcionado ante la Unidad Operativa de Contratación UOC el 17 de marzo del año 2020. Es así que, basada en la nota inicial remitida por la gerencia ya mencionada, la Dirección Operativa de Contratación el 17 de marzo, el director Félix Marcelo Chávez elevó un dictamen, el número 5, a la presidencia de Petropar, en la cual se justificaba la compra de dichos productos en el marco de la emergencia sanitaria a través de la vía de excepción. El director señaló que la contratación se adecuaba a una de las causales de excepcionalidad y se basó en los dispuestos del artículo 77 del decreto 2992, en cuyas disposiciones legales claramente se establece que la urgencia impostergable solo podrá ser invocada como una
como un supuesto de excepción cuando fuere probada, concreta, objetiva e inmediata, y de tal naturaleza que no se pudiera esperarse el resultado de un procedimiento de contratación ordinario o complementario. De esta manera se evitó pasar por los procedimientos normales de una licitación pública que permiten la presentación de varios oferentes. Por otro lado, también ha quedado demostrado que el director de contrataciones de Petropar elaboró el pliego de bases y condiciones de este llamado, cuyo documento se debió establecer el precio de referencia. Sin embargo, existió una planilla presentada por Pedro Román, gerente general interino de Petropar, en la cual se indicó que el precio unitario de los productos a ser adquiridos por la empresa estatal alcanzaría la suma de 359.700.000, sin otras documentaciones que permitan conocer cómo se llegó objetivamente a estos precios, y en la misma fecha, 17 de marzo del año 2020, por resolución 184, Delia Patricia Zamudio Torras autorizó el llamado por contratación directa vía excepción de manera simulada. Y esto es así porque en fecha 18 de marzo del 2020, apenas siendo las 12:15, en forma maratónica, ya se procedió al acta de apertura de sobre, en donde se recepcionó la única oferta presentada, la cual fue realizada por la firma Solumedic S.A. para ser evaluada por el comité de evaluación, que se encontraba reunido y el que se encontraba compuesto por Roberto Cabrera y Miguel Darío Cáceres, quienes elaboraron un acta de evaluación que reflejaba formalmente que la empresa Solumedic cumplió con todos los requisitos formales y sustanciales requeridos en el pliego de bases y condiciones, y de esa forma se justificó la adquisición de insumos de la firma proveedora. La propuesta de venta efectuada coincidió exactamente con la planilla elaborada previamente por el gerente, totalizando los productos ofertados en 359.700.000 guaraníes. Y acá me quiero referir a una de las pruebas producidas, que es la pericia de extracción de datos, en donde el tribunal tuvo muy en cuenta las fechas de estos chats. Porque las fechas de estos chats entre José Costa Perdomo y el señor Cabañas, que era de la empresa Solumedic, nos revelan a nosotros que esta sí fue totalmente simulado y fue fraguado. El 15 de marzo del año 2020, a las 10:37, José Costa se comunica con Cabañas y le dice: maestro, el otro le vuelvo a decir, avísame si te puedo llamar. El otro le contesta, Cabañas: José, hola José, disculpa, dejé mi celular cargando y me puse a ver unas películas. Después, siempre el 16 de marzo, te va a llamar ella para ir avanzando. Ella es de Petropar, dice uno de los chats. Ya me llamó Mesmina. Está probado que Mesmina era funcionaria de Petropar. Estamos viendo las cantidades. El 17 de marzo, pasame pues la razón social y el grupo de Solumedic. Ahí ya quieren avanzar. Mañana a las 11 la apertura. Y el 17 de marzo a las 2:47 p.m. se produjo y se exhibió una planilla Excel donde José Costa le envía a Cabañas la lista de los insumos requeridos por Petropar. Esto hace caer los argumentos de la defensa, que manifestaron que José Costa ni siquiera pisó nunca Petropar, que no tenía él nunca nada que ver. Sin embargo, a través de esto, él le envía, ni siquiera aún antes de llamarse a licitación, la lista de los insumos que iban a ser requeridos. Estos chats son muy relevantes también, y también hago mención a los chats porque otro de los argumentos de la defensa había sido que estos chats fueron sesgados, fueron cercenados, y que esta operación no correspondía efectivamente a lo que era al llamado a licitación de estos insumos. Sin embargo, estos chats estuvieron siempre a disposición de las partes, a disposición de la defensa. Es más, este tribunal le instó otra vez durante la sustanciación del juicio oral
que resalten los chats que hagan a sus derechos, que resalten cuáles eran los chats que a ellos les interesaban resaltar, y de esa forma se evidenciaría si realmente esto está sesgado, está cercenado o no. Sin embargo, ellos no quisieron resaltar nada en el momento que les tocó a ellos resaltar estas pruebas. Siguiendo con la mención de los chats, el 17 de marzo José Costa le dice 360 millones. Después, hace una referencia a la carta oferta y todo eso, ya te escribe Mejmina. Y después acá también es muy relevante este chat del 17 de marzo a las 16:12. Dice: Patricia quiere que lleves todo lo que tengas ya. Hace mención a Patricia. José Costa Perdomo hace mención a Patricia. También después le dice: José, no llego para las 12, falta la firma de una póliza, etc. Después, el 19 de marzo va Sergio López. ¿Por qué es relevante este chat donde se le menciona a Sergio López? Porque Sergio López fue uno de los testigos que manifestó ante este tribunal que él era empleado de la familia Costa Zamudio y que él mismo fue el encargado de hacer unas compras posteriores ya a que esto haya surgido y que ya sea el inicio de una investigación penal. Después le menciona otra vez a Patricia. La factura después para Patricia nomás. Él te deja la boleta de depósito y la factura de los tapabocas. Después también dice él cuándo es que Petropar transfiere el monto de la licitación a Solumedic. El 1 de abril. El 1 de abril es que está aprobado que Petropar transfiere a la firma Solumedic los 359.600.000, y en esa misma fecha le dice: de eso tenemos que sacar un número neto. Y ahí es que esto también es muy relevante de la participación de José Costa Perdomo en todo este proceso, porque José Costa le envía a Camaña Racole S.A., cuenta corriente 5000461, RUC 800-8082-1-5 Interpisa. Y esto echa por tierra los argumentos de la defensa que esa transferencia que hace Solumedic a la firma Racole porque la tesis del Ministerio Público es que esto pagó una deuda del señor José Costa, se produjo en el juicio el pagaré por este monto, y con que coincidentemente eso, Petropar transfiere a Solumedic, y Solumedic al día siguiente, el 2 de abril, con los datos que le provee José Costa, transfiere ese monto a Racole, que tenía justamente, casualmente, un pagaré firmado por José Costa. Entonces, para este tribunal es muy relevante que reproduzcamos otra vez estos chats que fueron extraídos de una de las pruebas que fueron producidas en el juicio oral y público. Siguiendo entonces con el análisis del tribunal, el 19 de marzo, D.L. Patricia Zamudio emitió la resolución por la cual resolvió adjudicar la licitación a la empresa Solumedic. Con respecto a ello, la firma del contrato 197 fue suscrito por la presidenta de Petropar, D.L. Patricia Zamudio, y la representante legal de Solumedic, Liz Adolfina Chamorro Ferreiro. El 19 de marzo, designándose como administrador del mismo por parte de Petropar a Roberto Luis Cabrera Narváez, quien, recordemos, fue la persona cuya nota dio inicio al llamado de la licitación pública y quien al mismo tiempo integró el comité de evaluación en la cual se pidió favorablemente la adjudicación a la referida empresa proveedora. De esta forma, el 27 de marzo del 2020 a las 11 horas, de acuerdo a las documentaciones oficiales obrando en los legatos incautados de Petropar y Solumedic, se llevó a cabo la supuesta entrega de todas las mercaderías adquiridas a la empresa estatal por parte de la firma proveedora. A tal efecto, se elaboró un acta de recepción que fue suscrito por el señor Freddy Agustín Carriaga, jefe interino de la sección de recepción y entrega de bienes de Petropar,
quien supuestamente supervisó la entrega de las mercaderías licitadas por parte de la proveedora. Así también consta una nota de remisión de la empresa Solus Médico con los productos, en la cual los señores Fred Agustín Careaga y Roberto Cabrera certificaron la entrega de estos productos a Petropar. Seguidamente, a través de la orden de pago firmada, se autorizó el desembolso de 338.811.240 con las retenciones de impuestos del patrimonio de Petropar deducidos del monto total del contrato, que ascendió a 359.700.000. De esta manera se consumó la adquisición del 1 de abril del año 2020 por compra directa vía excepción. También ha quedado demostrado que estos fondos públicos correspondientes a la compra efectuada fueron depositados a la cuenta de la empresa Solus Médico del Banco Itaú, y al realizar el rastreo de los mismos se certificó que los mismos, en forma extraña, fueron transferidos íntegramente a la empresa Racoli el 2 de abril del año 2020. Recordemos que le transfirió el 1 de abril a Solus Médico, el 2 de abril ya Solus Médico transfirió a Racoli. Racoli S.A. informó al Ministerio Público que dicha transferencia de dinero recibida de Solus Médico no fue en concepto de alguna operación comercial, sino que fue realizada a los efectos de saldar una deuda contraída de forma personal por el señor José Costa Perdomo, pareja de la entonces titular de Petropar, Delia Patricia Zamudio. Cobro cesado en la presente causa, y al darle efecto adjunto copia autenticada del pagaré suscrito, el cual ya ha sido exhibido en este debate oral. Se ha evidenciado además que los insumos producto del contrato nunca fueron entregados, ya que los señores Víctor Cabañas y Liz Chamorro, representantes en la empresa adjudicada, expresaron que su empresa nunca entregó a Petropar, ni que tuvieron en su stock las mercaderías e insumos por los cuales recibieron en concepto de pago los 359 millones ya mencionados, salvo las 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, que fue lo único que realmente fue proveído. Los insumos fueron adquiridos con posterioridad por Solus Médico, cuando empezaron los cuestionamientos a la contratación en los medios de prensa. Por ello se encontraron algunos productos en el depósito al momento de la intervención fiscal, y otros no existieron más que a través de las facturas de contenido contrario a la verdad. Esto quedó demostrado con el informe técnico del perito del laboratorio forense del Ministerio Público, que ya hice mención a la extracción de datos, donde se prueba que todo esto fue fraguado en forma anticipada. La única empresa que se presentó fue Solus Médico, y también fue adjudicada. Y esto fuera legitimado por los canales administrativos de la Unidad Operativa de Contrataciones de Petropar por la vía de la excepción. Sobre el punto contamos con los dichos del propio Víctor Cabañas, quien refirió que en la época de la pandemia recibió una llamada del señor Costa Perdomo y le pregunta si su empresa estaba al día para participar en una licitación, y le respondió que sí, y entonces él indica que Petropar en ese momento estaba proveyendo insumos que hacían falta por la pandemia, que hacían falta tapabocas, chalecos, y que por ello le iba a invitar a una licitación para poder ofertar en la misma. Esto también queda demostrado que ¿qué tenía que ver José Costa Perdomo con Petropar? Absolutamente nada. Él no tenía ninguna participación, él no era funcionario de Petropar, era pareja de la presidenta de Delia Patricia Zamudio. Entonces, ¿por qué él el 15 de marzo estaba contactando con un conocido amigo que quedó probado también acá, del colegio de sus hijos, para que se presente? Es decir, todo esto fue fraguado con anticipación, ya solo efecto de perjudicar patrimonialmente a la empresa estatal. También el tribunal expresa que la empresa Solus Médico solo actuó de pasamanos del dinero, cuyo fin real era saldar una deuda personal del patrimonio conformado por José Costa y Patricio Zamudio. Refuerza esta circunstancia la documental 67, que es el informe de la técnico forense Nilda Ferreira sobre fotogramas respecto al video de circuito cerrado, donde se observa al señor Víctor Cabañas, Sandra Guimarães comprar y retirar tapabocas recién el 20 de abril del año 2020 de Rolando Maciel,
Rolando Maciel fue un testigo también en esta causa que ratificó esto y la fecha que realmente esos tapabocas fueron comprados. Lo que es congruente con la declaración de Rolando Maciel, como dije, ante este tribunal, quien dijo que le pidieron consignar otra fecha en la factura, así como a nombre de otra empresa. Así también se tiene que las botellas de agua tónica, las mentadas botellas de agua tónica, nunca fueron proveídas por Solumedia. En realidad, luego de que tome estado público el llamado, las botellas fueron adquiridas por el señor Sergio López. ¿Recuerden quién es Sergio López? El secretario y chofer de José Costa, a pedido del señor José Costa Perdomo y enviadas a Petropar, lo que se acredita con la declaración de Sergio López, obviamente, la declaración testimonial del señor Rafael Brites Abate, gerente de BES S.A., del chofer Alejandro Torres, que es el chofer de BES S.A., y la documental número 27 y 28, que son las conversaciones de WhatsApp entre la vendedora de BES y el comprador, así como la factura que fue expedida a nombre de Agropecuaria Industrial, la que a su vez era del señor José Costa. Y estas constancias prueban con absoluta suficiencia que los mismos obtuvieron un beneficio económico indebido a partir del montaje realizado para simular los llamados a licitaciones, todo esto aprovechándose de una crisis de salud pública a nivel mundial, de una pandemia ocasionada por el virus del COVID-19. También se prueba que si bien la adquisición fue documentada, los productos que hacen a la contratación no ingresaron efectivamente los Petropar. Esto se desprende de la documental número 14, documentaciones incautadas en Solumedic, las facturas de los supuestos proveedores de Solumedic, las documentaciones número 26 y una serie de pruebas documentales que van a ser explicadas en la resolución en forma íntegra. Entonces, para este tribunal, todo esto prueba que la conducta de Delia Patricia Zamudio, presidenta de Petropar, se subsume sin ninguna duda dentro de lo que establece el artículo 192, inciso primero, en concordancia con el artículo 29, inciso primero en calidad de autor. Reúne todos los elementos objetivos del tipo penal. Ella era garante del patrimonio de Petropar, ella era ordenadora de gastos. Se comprobó efectivamente que se erogó un dinero de Petropar, que es una empresa estatal pública, que es una empresa del Estado paraguayo que todos solventamos con nuestros impuestos, que no hubo una contraprestación a ese pago y que encima ese pago fue a parar a una cuenta extraña, Racole S.A., y fue para pagar una deuda del señor José Costa. Otra cuestión que quiero referirme también a uno de los argumentos esgrimidos por la defensa, en que manifestaron que ni siquiera acá hubo una pericia contable. El que no haya una pericia contable no obsta a que se pueda probar por otros medios indudables, como los que fueron producidos en el juicio oral y público, en que hubo una transferencia de dinero autorizado por Patricia Zamudio, ordenadora de gastos, garante del presupuesto de Petropar, y que no hubo una contraprestación de ese dinero erogado. No se proveyó de todos esos insumos requeridos que por vía excepción se le adjudicó a Solumedic. También debo destacar que el señor José Costa Perdomo categóricamente e indudablemente entra en calidad de cómplice, artículo 31. Él no tiene las cualidades que requiere nuestro tipo penal del 192, que requiere una cualidad especial que sí tiene Patricia Zamudio. Entonces, él sí es un cómplice, porque él fue el que fraguó todo esto, el que orquestó todo esto, porque él fue el primero que contactó al señor Cabañas para que él se presente, cuando ni siquiera todavía en Petropar se pensaba hacer una compra, cuando ni siquiera se pensaba todavía nada comprar.
Sin embargo, desde el 15 de marzo ya estaba en conversaciones con este señor dueño de Solomé. El perjuicio patrimonial es de 346.600.000, porque sí hay que, se comprobó también que fueron proveídos los mamelucos de PVC. Entonces la conducta es típica, antijurídica, reprochable y punible. Y con respecto a la medición de la pena, el tribunal quiere hacer unos argumentos especiales en este caso. Con respecto al número 1, móviles y fines del autor, en contra. La forma de realización del hecho y los medios empleados, en contra. La intensidad de la energía criminal utilizada en la realización del hecho, en contra. Superaron varios obstáculos, numerosas diligencias tuvieron que hacer para lograr su objetivo. La importancia de los deberes infligidos es neutro porque no es un hecho punible de omisión. La relevancia del daño causado y del peligro ocasionado, en contra. Y con respecto al punto 6, el tribunal quiere hacer una reflexión. El punto número 6 habla de las consecuencias reprochables del hecho. La erupción del coronavirus SARS-CoV, declarado como tal el 11 de marzo del año 2020 por las autoridades gubernamentales de la época, sumió a la sociedad en un estado de desconcierto, incredulidad e incertidumbre sin precedentes. Nos vimos confrontados con un escenario caótico, impregnado de un temor indescriptible hacia lo desconocido, pues ni nuestra generación, ni la de nuestros padres ni abuelos habían experimentado previamente los rigores de una pandemia de tal envergadura. La obligada reclusión en nuestros hogares, la suspensión de actividades laborales y el cese de la educación presencial para nuestros niños fueron solo algunas de las drásticas medidas que nos vimos compelidos a adoptar. En cada jornada, nuestra falta de preparación para afrontar un evento de esta magnitud se hacía patente. A medida que la demanda de recursos para combatir esta nueva enfermedad se tornaba insaciable. Como resultado de esta pandemia, el luctuoso saldo de 19.688 compatriotas paraguayos perdidos enlutó a numerosas familias, muchas de las cuales sacrificaron cuanto tenían en un desesperado intento por preservar la vida de sus seres queridos. Esta desgarradora realidad fue vilmente aprovechada de manera pérfida y despreciable por Patricia Zamudio y José Costa Perdomo, quienes a través de artimañas y manipulaciones desviaron fondos del ente estatal Petroca. La simulación y fraguación de una licitación meticulosamente concebida con el único propósito de perjudicar a Petropar en aras de obtener un beneficio patrimonial indebido no constituye meramente un acto de corrupción pública más, sino un ultraje moral agravado por el contexto de pandemia que afligía a nuestra nación. La vileza de priorizar intereses personales mientras nuestros ciudadanos sucumbían al COVID-19, sumidos en la desesperación por obtener medicamentos y con una economía languideciendo, es un testimonio de la más baja catadura moral. Y en vez de procurar aliviar las penurias de nuestro pueblo, en esos tiempos aciagos, estos individuos, Patricia Zamudio y José Costa Perdomo, se entregaron a la planificación de un acto repudiable, cuya execrable naturaleza refleja una total falta de empatía y responsabilidad cívica. Y sé perfectamente que el perjuicio patrimonial está dentro de uno de los elementos objetivos éticos, pero no podía dejar de decir este tribunal estas consideraciones, porque no es un acto de corrupción pública más, porque en el contexto en el que se realizó era un contexto único para todos nosotros. 19.688 paraguayos murieron y cada día veíamos a través de los medios de comunicación que falta oxígeno, que faltan mascarillas, que gente que se moría que no debía haber muerto. Sin embargo, mientras la gente se moría, esta gente fraguaba esto con el único fin de obtener un beneficio patrimonial indebido. Entonces, este ítem número 6 también en contra.
las condiciones personales, culturales, económicas y sociales del autor también en contra. ¿Por qué? Porque son profesionales. Entonces este tribunal entiende que a mayor conocimiento, mayor reproche. Y la vida anterior del autor a favor, porque no tienen condenas anteriores. La conducta posterior a la realización del hecho, en especial los esfuerzos para reparar los daños, reconciliarse con la víctima, en contra. No reconocieron nunca los hechos, estuvieron en rebeldía y hasta el día de hoy, a pesar de las numerosas pruebas, no reconocieron nada y no pidieron perdón por sus actos. La actitud del autor frente a la exigencia del derecho, si analizamos esto, se caería en una doble valoración que ya se valoró en el ítem. Entonces el tribunal entiende que con todo esto, entiende que la sanción justa para los mismos es por la calificación ya dada de 4 años de pena privativa de libertad para Patricia Costa Zamudio y 3 años 9 meses en su calidad de cómplice para José Costa Perdomo. Con respecto a las medidas cautelares, hemos visto que si bien tienen unas medidas cautelares y la doctora Alba se va a pedir con respecto a eso. Bueno, con respecto a las medidas cautelares, si bien la Fiscalía no indicó nada al respecto, pidió una sanción de 4 años y 3 años 9 meses, que es la que el tribunal otorga, que es la que cree que es ajustada a derecho. Por un lado, a modo de aclaración nomás, no hay comisos porque no se ofrecieron y no hay inmuebles comisados. No tenemos devolución de plata o del dinero que se expresó en cuanto al monto de la presidenta, porque eso fue devuelto por los otros procesados en la causa que estaban afectados a Solumedi. Con relación a ellos no había nada de eso. Y en cuanto a las medidas alternativas, fueron dispuestas por el juzgado de garantías, medidas alternativas a la prisión preventiva que el tribunal encuentra que los mismos están cumpliendo. Sin embargo, eso ocurrió en la etapa de investigación. En este momento el tribunal da por acreditada la probanza de las acusaciones en contra de estas 2 personas. La medida de fianza real establecida en garantía correspondía a 50 millones de guaraníes. Sin embargo, vista la gravedad de la situación ya explicada por la presidenta, el tribunal considera acertado modificar esa suma de fianza real establecida, por un lado, por la actitud procesal que encontramos. En ningún momento ellos aceptaron, pidieron disculpas, tuvieron rebeldía dentro de la causa. Entonces el tribunal considera oportuno asegurar el sometimiento de los mismos a esta sentencia dictada en el día de hoy y eleva el monto de la fianza real. Sabemos también que los trámites en registros públicos no son rápidos, entonces el tribunal establece un plazo de 1 mes para que acerquen los documentos necesarios, bajo apercibimiento de revocar lógicamente las medidas y convertirla en prisión en caso de no cumplirlo, y se aumenta la fianza real a 400 millones de guaraníes para cada uno. Entonces el plazo de 1 mes para que de los 50 millones que ellos tienen ahora de fianza real, esto se eleva a 400 millones para cada uno. Una cuestión que no mencioné es que muchas otras personas fueron procesadas en esta causa. Todas esas otras personas procesadas, funcionarios de Petropar, gente de Solumedi y otros terceros, todos tuvieron salidas procesales alternativas. Una salida procesal que fue la de la suspensión condicional del procedimiento, y todos sabemos aquí que uno de los requisitos para que se otorgue la suspensión condicional del procedimiento es que acepten los hechos. Así que está más que probado por todo lo que me pedí que esto fue en connivencia con todas esas otras personas, y los que llegaron a juicio oral y público son estas personas que en el día de hoy son condenadas. Como ya dije, la sentencia íntegra lo resuelto el día de hoy, va a estar el 2 de mayo a las 13 horas en la Secretaría a cargo del doctor Jorge Bresanovich. Este juicio ha concluido.